damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias a Dios que permite reunirnos un domingo más, hermanos, y un día en el que podemos juntos adorar a Dios. Y cuando nos reunimos a adorar, hermanos, también lo hacemos para recibir de parte de Dios su palabra. Y creo que en esta mañana el Señor quiere seguir hablándonos, bendiciéndonos, hermanos. Así que yo quiero invitarles a pasar a la escritura, hermanos. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pedro. Está ya el título en pantalla. Estaremos hablando, vamos a continuar hablando acerca de el pecado, el peligro del pecado, esta serie del peligro del pecado en la vida del creyente. Vamos a estar hablando de un pecado específico, porque cuando hablamos de la palabra pecado, probablemente estamos hablando muy extensamente, pero aquí queremos hacerlo de manera específica y vamos a hablar hoy de la hipocresía. Este texto o este tema lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 1. Dice aquí: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vuelvo a leer el texto, hermanos. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Creo que en algún momento, hablando acerca de la malicia, estuve hablando de este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, y Pedro el apóstol, hermanos, está dirigiendo su carta a los dispersados por Asia Menor, personas creyentes, ¿sí? Hermanos que estaban siendo perseguidos y sufriendo por su fe. Eso hay que tenerlo claro, hermanos, al momento de poder nosotros abordar el libro o la carta del apóstol Pedro. Sí, hemos de entender que está dirigido a hermanos, a creyentes. En este caso estaban en Asia Menor, estaban enfrentando persecución y por otro lado sufrimiento por su fe. El contexto, hermanos, se da más o menos en el 62 al 64 y durante, puedo decirte, esta época hubo mucha hostilidad hacia los cristianos en el Imperio Romano. Hermanos, oremos a Dios y roguemos de su ayuda en esta mañana para que Él nos bendiga. Padre bueno, gracias por este tiempo. Queremos ponernos en tus manos. Queremos que nos bendigas, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Yo te ruego que pueda haber claridad, Señor. Tu palabra dice que tu buen espíritu nos guiaría a toda la verdad, Señor. Y en este día queremos que nos guíes a toda la verdad con respecto a nuestro corazón, al respecto de nuestras intenciones, acerca de nuestra vida, Señor. En esta mañana, Señor, o en esta tarde ya, escudriña nuestro corazón porque solo tú lo conoces, porque tú solamente conoces lo más profundo de nosotros. Pero Padre, queremos también buscar ser moldeados por tu buen espíritu y para ello, Señor, no lo podemos hacer solos. Es la obra tuya, Señor. Es una obra sobrenatural la que va a hacer todo esto. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Padre bueno. Amén. Hermanos, este ventilador, si me hacen favor, me está dando aquí de frente y me hace un poco de daño. Entonces, si me hacen favor, hermanos. Entonces, hermanos, el contexto ya decía, es el año 62 al 64, es un momento en el que Roma
arremete contra los cristianos y nuestros hermanos que en este caso se les escribe la carta, estaban siendo perseguidos también. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, Pedro les recuerda, hermanos, a los creyentes su identidad o su nueva identidad en Cristo y los llama en este caso a la santidad. Pedro, el apóstol, llama a los cristianos a la santidad. Marca en este caso una transición importante. Cuando nosotros llegamos a este versículo 1, dice, por tanto, este por tanto conecta directamente con el llamado, hermanos, a ser santos del capítulo anterior. Entonces nos está conectando directamente. En el verso número 2 y 3, recuerden que estaba diciendo en otro momento que Pedro continúa con la misma metáfora del crecimiento espiritual, como dice, como niños recién nacidos, como niños recién nacidos. Hay un propósito en la carta entera del apóstol Pedro, hermanos. El propósito es instruir a los cristianos perseguidos sobre cómo vivir de manera que honren a Dios en medio del sufrimiento. Y Pedro enfatiza, hermanos, que la santidad interna debe preceder al testimonio externo. Entonces, antes de hablar, hermanos, sobre Pedro más adelante, sobre el linaje, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, el verso 9, Pedro primero, hermanos, establece y nos lleva a algo, desechar los pecados que contaminarían o que contaminarán nuestro testimonio. Especialmente, hermanos, la hipocresía que destruye la credibilidad cristiana. Vamos a ir abordando y desarrollando el tema, hermanos. Quisiera primero definir qué es la hipocresía. La palabra griega eh, de la que Pedro está tomando aquí es la palabra griega hipócrisis. Hipócrisis. Originalmente, hermanos, esta palabra la utilizaban los griegos específicamente para actuar en el teatro, de aquellos que actuaban en un teatro usando una máscara para representar un personaje. En el contexto bíblico, entonces, hermanos, la hipocresía es esta, hermanos. La hipocresía, hermanos, es la práctica de pretender ser algo que no somos, especialmente en el ámbito espiritual, mostrando una apariencia externa de piedad, mientras el corazón permanece alejado de Dios. Más adelante lo podemos seguir tomando nota acerca de esta definición, pero originalmente entonces los griegos cuando iban a una obra de teatro, los participantes o los actores por lo regular usaban una máscara que de alguna manera se sobreponían delante de ellos para poder representar a un personaje que pudiera estar triste, que pudiera estar contento, que pudiera representar que le ocurrió una desgracia, algo así. Entonces, hermanos, quiero ahora o vamos a ver las características de la hipocresía. Con esto quiero también decirles que vayamos tomando nota para poder identificar la hipocresía en nuestras vidas. Número uno, hay discrepancia entre lo externo y lo interno. Quiero decir que hay una apariencia contra una realidad. Hay una contradicción que en el que vive la persona. Hay una discrepancia, repito, entre lo externo y lo interno. Hay una apariencia, hay una realidad. Dos cosas diferentes. Eh, es una actuación también, hermanos. Otra característica es una actuación deliberada.
y es representar, como decíamos ya, un papel falso, es pretender ser algo que no somos, pero entonces una característica de este pecado es actuar deliberadamente representando un papel falso. Entonces, hermanos, cuando alguien va a actuar en el cine, en el teatro, en la telenovela, saben y escogen a la persona indicada que va a representar a la persona o al personaje, ¿verdad? Normalmente siempre se busca a las personas idóneas para representar ese papel. Entonces, hermanos, imagínense que llega el artista fake, lo va a hacer mal, ¿sí o no? Es así como nosotros también podemos llegar a representar un papel o hacer un papel falso. Número 3, es un engaño consciente, hermanos. Hay engaño consciente. Es decir, sabemos la verdad, pero la ocultamos de la realidad. Ocultamos eso que hay detrás, poniendo una máscara delante. Entonces, hermanos, es un engaño. Hay engaño consciente, es la característica número 3. Y la característica número 4, hermanos, hay una búsqueda de aprobación humana. Y con esto queremos decir, hermanos, que hay una preocupación desmedida por la opinión de otros que por lo que pueda opinar Dios, ¿sí? Hay una preocupación desmedida por la opinión de otros que por Dios, hermanos. Estas son las características en la vida de alguien que vive en hipocresía. Pasaremos a los obstáculos para el crecimiento, hermanos. Antes de poder ver aún las manifestaciones, cómo se manifiesta el pecado de hipocresía, quisiera decirte primero, hermano, hermana, que este pecado obstaculiza el crecimiento espiritual. En el contexto de Primera de Pedro, hermanos, Pedro escribe a cristianos que enfrentan persecución y sufrimiento. En este contexto, Pedro instruye a los cristianos a desechar. Cuando nosotros tenemos basura en nuestro hogar, ¿qué hacemos, hermanos? La juntamos y la depositamos en un lugar a veces fuera, no en la cocina, ¿verdad? Normalmente no la ponemos junto a la alacena, no la ponemos ahí. Buscamos desecharla, buscamos ponerla aparte, buscamos que no esté donde esté la comida cerca, sino buscamos un lugar alejado. Entonces, quiero decirte que Pedro el apóstol nos está diciendo, desechad, ¿sí? Literalmente, hermanos, es como el día de ayer pasó algo en varios de nosotros, y es que es como quitarse una ropa sucia. No sé si ustedes llegando a casa todavía anduvieron con la ropa que traíamos después de estar un rato en un tiempo tuvimos de esparcimiento, ¿sí? Sino que la ropa sucia, yo les decía a los chicos, parece que fui a una colada, porque estaba completamente sucio, rodamos, nos arrastramos, etcétera, y veníamos todos sucios. Así que es así, es así. Es como sacar esa ropa sucia y tener el deseo pronto de cambiar esa ropa por una limpia. Entonces, Pedro les está diciendo, desechad, quítense, o sea, eliminen eso que está ahí en ustedes, esos pecados. Y incluye, hermanos, la hipocresía acá. Entonces, cuando, hermanos, un actor en el teatro, ¿verdad? Usa su máscara para representar al personaje, puedo decirte que al final de esa obra
aquel hombre se quita la máscara y en ese momento es cuando revela su verdadera identidad a veces de estos actores. Es así como nosotros tenemos que ser, hermanos, quitarnos esa máscara para poder mostrar nuestro verdadero rostro. Los hipócritas, hermanos, viven con una máscara, por así decir, espiritual, pero Dios ve nuestro corazón. Pedro nos dice, hermanos, que es tiempo de quitarnos las máscaras de la falsedad y vivir auténticamente ante Dios y los hombres. Entonces, la hipocresía, hermanos, obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, la hipocresía, la malicia y los pecados antes mencionados obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Está usando, recuerden la metáfora, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual es como de un bebé que necesita leche pura para poder desarrollarse correctamente. Pero aquí hay un principio fundamental, hermanos. No puede haber crecimiento genuino donde hay hipocresía, donde hay malicia, donde hay engaño, hermanos. No puede haber crecimiento espiritual. Entonces, hemos de desechar todo eso. Por eso es la exhortación. Hermanos, esto lleva también a que, por así decir, la hipocresía crea como una barrera entre nosotros y Dios. No crecemos porque hay, por así decir, una barrera. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. Y la hipocresía no es un pecado, mis hermanos, que podamos identificar rápidamente, prontamente. La hipocresía no es un pecado que tú puedas identificar, por así decir, aun cuando puedas estar al lado de alguien o si alguien está cerca de ti y tú estás viviendo en este pecado. No es fácil que alguien pueda identificar el pecado. No es fácil. O sea, puede estar el doctor de la ley al lado tuyo, puede estar el mismo apóstol Pablo al lado tuyo y puedo decirte, no identifica nuestro pecado. No es fácil identificar este pecado, el pecado de la hipocresía. Se oculta, hermanos, se oculta a la vista, hermanos, se oculta. Hermanos, la hipocresía genera una doble vida que nos aleja de la intimidad con Dios. La hipocresía genera una doble vida, hermanos, que nos aleja de la intimidad con Dios. ¿Está la barrera ahí? ¿Está la barrera ahí? Dios lo sabe, tú lo sabes, tú estás viendo esa barrera, los demás no la ven, pero tú sí la ves. Y Dios también sabe que hay una barrera ahí entre ambos. Dice el Salmo 66, verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando vivimos entonces en falsedad, nuestras oraciones aún pueden volverse mecánicas, hermanos, y pueden volverse vacías. Si ya de por sí todo creyente lucha, batalla con la oración, pues cuando hay hipocresía más todavía. Más todavía porque puedo decirte que hay condenación en nuestras vidas. Hay condenación en nuestras vidas. Hermanos, la comunión con Dios requiere de transparencia y requiere de honestidad. Por lo tanto, hermanos, es lo que nos separa de Dios, este pecado. Hermanos, contamina nuestro apetito o necesidad espiritual. La leche espiritual no adulterada, dice la Escritura,
representa la palabra de Dios pura. La hipocresía, entonces, hermanos, es como añadir veneno a esa leche. Corrompe lo que debería nutrirnos, hermanos. La Escritura nos dice que nosotros hemos de desear esa leche espiritual no adulterada. ¿Y qué es la leche espiritual no adulterada a la que se está refiriendo Pedro? La palabra, ¿no? La doctrina de Dios, la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, caemos en este pecado, estamos viviendo en este pecado, es como añadirle, decía yo, de manera igual, es como si le echáramos veneno a esa leche, a esa buena palabra. Nosotros corrompemos, decía, lo que debería alimentarnos y estar llevándonos al crecimiento espiritual. Nosotros solitos nos estamos, por así decir, envenenando, hermanos. Y mira que la palabra es clara cuando el Señor habla a nuestros corazones, es muy clara. Cuando leemos la Biblia con un corazón hipócrita, la convertimos, hermanos, en información sin transformación. Cuando leemos la Biblia con un corazón hipócrita, nosotros la convertimos en solo información. Los seminarios están llenos de información, hermanos. Las bibliotecas están llenas de información. Los libros están llenos de información. Pero, hermanos, si estamos viviendo en hipocresía, no estamos siendo transformados por la palabra. No estamos siendo transformados, afectados poderosamente, hermanos. No estamos siendo transformados poderosamente. Eso es lo que es el propósito de la palabra. Pero si no estamos siendo transformados, entonces, hermanos, estamos recibiendo información solamente. ¿Por qué? Porque este pecado está impidiendo, hermanos, que estemos deseando el alimento. Ya decía que contamina nuestro apetito o necesidad, nuestra hambre espiritual de Dios. Entonces, hermanos, el hipócrita lee para justificarse a veces, no para ser confrontado, no para ser cambiado. Hermanos, cuando nosotros a veces leemos la palabra, la leemos para justificarnos. Creo que todo creyente ha de practicar, hermano, las disciplinas espirituales, la intimidad con Dios, la comunión con Dios. Todo creyente tiene que practicar las disciplinas espirituales. Pero, amados hermanos, cuando nosotros estamos en hipocresía, no estamos siendo confrontados como debería ser y no estamos siendo cambiados como debería suceder. Impide la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra dice en Juan 16, verso 13, que es el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, la hipocresía nos lleva a resistirnos a la verdad. La hipocresía nos lleva a resistirnos a la verdad. Por algo, también en la primera carta del apóstol Pedro nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Estamos siendo soberbios y estamos resistiendo al trato, al Espíritu Santo para ser moldeados. Y Efesios 4, verso 30, ya leímos en otro momento y dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos, hermanos, en falsedad, apagamos la voz del Espíritu que nos convence de pecado. Hermanos, si nosotros no estamos siendo transformados, cambiados, afectados por las Escrituras, es porque tenemos tal vez contristado al Espíritu Santo. También sé que a veces sinceramente también podemos decir, no entiendo a la palabra, no entiendo todo lo que leo de la Biblia, ya somos dos y pudiéramos sumar nosotros, pero hay veces que de por sí
no estamos siendo afectados por la palabra por nuestro pecado. Estamos obstaculizando con nuestro pecado que Dios siga transformando nuestras vidas. Y hermanos, destruye la capacidad de recibir corrección. La hipocresía, mis hermanos, destruye la capacidad de recibir corrección. El crecimiento, hermanos, requiere humildad para aceptar la corrección. ¿Sí? El crecimiento espiritual requiere que seamos humildes para aceptar que alguien nos corrija o la palabra nos corrija. El hipócrita está más preocupado por proteger su imagen que por crecer. A veces estamos más preocupados por el qué dirán que por nuestro crecimiento, hermanos. Normalmente, cuando nosotros vivimos en pecado, queremos ocultar ese pecado. Casi no somos de los que venimos y buscamos un consejo sobre cómo vencer ese pecado y confesar nuestro pecado a Dios. Lo más normal y común que hemos visto es ocultar ese pecado, esconderlo. Pero tiene consecuencias, amados hermanos, y es que nosotros nos empezamos a preocupar es que los hermanos me van a regañar. El pastor Julio, y luego cómo regaña al hermano. Me van a reprender, me van a disciplinar en el peor de los casos. Me van a disciplinar. Hermanos, Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Y varios que hemos sido ejercidos en la disciplina, hemos aprendido y hemos crecido con la disciplina también. Porque la disciplina es bíblica y Dios la aplica a los que aman. Si en algún momento eres disciplinado, amado hermano, amada hermana, una vez que pases por la disciplina, verás cómo Dios te ayuda a crecer y a madurar. Te ayuda. Más que entonces no le tengas miedo cuando que seas disciplinado, que el hermano o la hermana se acerque a ti para hacerte ver el pecado, hermano. Agradece a Dios por aquellos hermanos. Ya leíamos un proverbio, capítulo 27, verso 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. La hipocresía nos hace rechazar las heridas fieles, hermanos, que nos ayudarían a madurar. A veces rechazamos esas heridas, despreciamos y desechamos a aquellos que nos aman y que están al pendiente de nuestro crecimiento. Deberíamos de invitarles una comida. Lejos de poner una barrera y pintar una raya, y a poco el hermano sí o la hermana muy, y fomentar los lazos de hermandad. Entonces, nosotros comenzamos a ser un poco soberbios y no ser humildes para aceptar la corrección, hermanos. Hay consecuencias muy específicas de la hipocresía en el crecimiento espiritual, hermanos. En el área del conocimiento bíblico que ya decía hace un momento, se vuelve intelectual, pero no transformador. La palabra no nos está transformando. Estamos acumulando información sin aplicación personal, amados hermanos. Yo sé que la palabra siempre, el propósito, el propósito del discipulado, como yo lo he recalcado varias veces, el propósito del discipulado que tú y yo recibimos como creyentes no es tener información,
El propósito del discipulado es que tú te parezcas al maestro. El propósito del discipulado no es que tengas colgados ahí reconocimientos de que fuiste discipulado, acabaste un diplomado en X o Y materia. El propósito del discipulado es que cada que tú te sientas a oír, a escuchar, tu corazón sea moldeado a la imagen de Jesús. Y que tú y yo seamos moldeados a la imagen de aquel que nos ha llamado. Que seamos transformados y moldeados a la imagen de Jesús. Ese es el propósito, no hay otro. Lo contrario, entonces, amados hermanos, es solo estar acumulando, repito, información. Acumulando información. Lo podemos ver y podemos identificarlo, amados hermanos. Usamos la Biblia tal vez para juzgar a otros, no para examinarnos a nosotros mismos. Eso es lo más fácil de hacer. Más que la palabra me esté confrontando y yo esté tomando la palabra para aplicarla a mi vida, yo estoy tomando la palabra para juzgar a otros y no para examinarme a mí mismo. Dice Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1. No sé si va a aparecer, es una versión diferente. La había anotado con esta versión, la cambié después y la voy a leer como la anoté aquí, hermanos. El conocimiento nos hace sentir importantes, es la nueva traducción viviente. El conocimiento nos hace sentir importantes. Es el amor lo que fortalece a la iglesia, amados hermanos. La Reina Valera dice que el conocimiento envanece, hermanos. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y la NTV dice, el conocimiento nos hace sentir importantes, hermanos. Los corintios estaban envanecidos, de hecho. Creían que conocían mucho de la palabra de Dios, pero tenían poco amor. De hecho, hermanos, cuando ustedes leen la definición del amor en 1 Corintios 13, lo que está haciendo el apóstol Pablo, alguien oí que dijo, es como que les da una cachetada con guante blanco. Yo digo que les mete un gancho al hígado. O sea, les revira porque a él, hermanos, lo habían puesto en tela de juicio su apostolado y su ministerio. Y él le responde con esta carta. Él responde a algunas objeciones que tenían, a algunos inconvenientes que ellos veían, y él les habla acerca del amor. Él les habla acerca de la reconciliación en su primera carta. A él, hermano, los lleva a tu conocimiento, amado hermano, te hace envanecerte. Tu conocimiento de X o Y doctrina hace que te envanezcas. Pero el amor es lo que realmente trae edificación a la iglesia. Les está dando así como un gancho al hígado. Y es así como a veces tenemos que, como Dios quiere corregirnos. Nos quiere dar una cachetada con guante blanco el Señor a través del conocimiento que decimos tener. Y hermanos, otras áreas en las que es afectado por la hipocresía, sí, hay otras consecuencias en el área de la oración. Las oraciones, mis hermanos, se vuelven rutinarias y sin poder. Cuando vivimos en hipocresía, amados, no sé si haya verdadera vida en tu oración. No sé si tu oración esté avivada, hermano. Oramos para ser vistos tal vez por otros, no para esa comunión genuina, no porque tenemos esa necesidad de querer estar y expresar lo que sentimos a Dios, lo que tenemos delante de Dios. Y hermanos, perdemos la confianza para acercarnos a Dios con libertad. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís
porque pedís mal. Y cuando, amado hermano, venimos a la oración, que es probable que sucedan algunos, y decimos, creo que Dios no me oye, no veo respuesta a la oración, no veo que Dios me esté respondiendo, le pierdo sentido, le pierdo gusto, y cuando lo llego a hacer, y tal vez oro con otros, oro para que me vean que sí oro, para llamar la atención de los demás que sí oro. Pero, amados hermanos, sabemos que esa oración es más bien para que otros nos vean, pero como nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo, era el caso de esta iglesia a la que Santiago se dirige, también eran hermanos perseguidos, estaban sufriendo también por su fe, igual que la iglesia a la que le escribe el apóstol Pedro. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y cuando nosotros no recibimos, cuando pedimos, lo que hacemos es ya no querer pedir. Cuando nosotros pedimos y no recibimos, decimos ya para qué pido si no recibo. Ya para qué oro si Dios no me escucha. Bueno, es que nuestra oración es afectada cuando hay hipocresía. Perdemos esa confianza para acercarnos a Dios con libertad. En el área del servicio, servimos también por reconocimiento de los hermanos que están cerca de nosotros a veces, no por amor genuino a Dios y a su iglesia. Amados, cuando llegamos a la iglesia, y los invito, a veces he invitado casi a todo mundo, no sé si alguno de los presentes no lo he invitado, pero llegamos 8:30 normalmente a este lugar, y bueno, nuestro servicio a Dios a veces también consiste en arreglar este lugar. Y podemos hacerlo de dos maneras. Una, para que el hermano no me esté diciendo, no me esté invitando cada rato, voy a ir. La otra que te puede mover es el amor a tus hermanos. La otra es que tú seas el tapete de tus hermanos, que les sirvas y que los ames. Cuando yo le digo a algún hermano, oye hermano, pues chécale que como algunas ya están medias feitas, algunas sillas, por lo menos hazle con fuerza por si se va, que se vaya de una vez, y no cuando ya alguien esté sentado ahí. Lo hacemos por amor a los que se van a sentar en cada silla. No porque quiera molestarte y quitarte el tiempo, sino porque llegan hermanos diferentes. No quisiera que el que llegó por primera vez tenga una mala experiencia al visitar Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia. Sabemos que tenemos mobiliario un poco deficiente en algunas áreas. No son nuestras las instalaciones y por ello pedimos una gran disculpa, pero los hermanos que llegan a lavarte el baño lo hacen con amor. ¿Verdad que es así, hermanos? Lo hacen porque te aman. Llegan y barren el patio, lo hacen para amarte, hermano. Entonces, en el servicio, algunos servimos porque queremos ser reconocidos. Y cuando no nos reconocen, hombre, el hermano me está cargando la mano. La hermana me está cargando la mano, o sea, no dormí bien anoche y todavía me dice que barra más para allá. No, hombre. Eh, Nos enfocamos en actividades externas que también eh, nos esté transformando todo ello. Nos enfocamos en servir para ser vistos entonces. En otros momentos, la hipocresía nos lleva, hermanos, a perder la alegría del servicio. Lo he oído de mi hermano por ahí, Pepe, si esto que haces no te está trayendo gozo, hermano, algo está mal. Algo está mal. Y mis amados hermanos, de verdad,
Si perdemos la alegría del servicio, es porque nuestras motivaciones, estoy seguro que están mal, están distorsionadas. Si perdemos ese sentido de alegría, de gusto por servir y estamos sirviendo, es muy probable que nuestras motivaciones estén distorsionadas. Se distorsionan cuando hay hipocresía. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 13, en el verso 1 al 3, dice que sin amor genuino, todo servicio es como qué, como metal que resuena, ¿verdad? Solo estamos haciendo ruido y un ruido feo. Es un ruido que estamos haciendo, pero es un ruido feo. Es como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, lejos de ser agradable, estoy seguro que para ti es cansado. Y es así. Estamos como perdiendo el tiempo. Nuestro servicio, ¿verdad? En el área de las relaciones con nuestros hermanos, con los demás, no podemos amar auténticamente porque vivimos en falsedad. No podemos amar auténticamente porque vivimos en falsedad. Si no hay una verdadera amistad, no hay una verdadera amistad. Entonces, amados hermanos, afecta la hipocresía en varias áreas de nuestra vida. Así, siendo específicos, cuando estoy al lado de aquel hermano, de aquella hermana que no me cae bien, pero le saludo y le sonrío como si me cayera bien, amado hermano, si mi hermano es creyente y tú eres creyente, el Señor un día les va a poner en un mismo lugar. El cielo, en el cielo los va a poner juntos, yo creo, a trabajar el Señor. Mejor es que le muestres tu amor desde ahorita y no que lo estés viendo allá una eternidad y no va a ser así, pero porque vamos a ser glorificados, pero es un ejemplo un poco terrenal el que te estoy poniendo. Entonces, amado hermano, amada hermana, hay una comunión, pero no hay esa armonía, esa paz cuando hay falsedad en nosotros. Esas relaciones se vuelven muy superficiales, hermanos. Esas relaciones se vuelven muy superficiales, no hay una amistad fuerte. Si la hubo y empieza a perderse, no hay como que ese gusto, ¿verdad? Por estar al lado de ese hermano, de esa hermana, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿O qué somos? Mentirosos, ¿verdad? Somos mentirosos. Somos mentirosos nosotros. Si nosotros decimos amar a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, hermanos, todos han visto los iceberg, ¿verdad? Iceberg. Digo, no los hemos visto físicamente, ¿verdad? Pero hemos oído de ellos, hemos oído de ellos por una u otra forma, pero se dice que un iceberg solo muestra un 10% de su masa sobre el agua, un 10%. Normalmente un iceberg lo que sale solamente es un 10% de lo que es el iceberg. En la vida cristiana auténtica, hermanos, lo que se ve públicamente debe ser sostenido por una vida privada mucho más profunda. Hermanos, la hipocresía invierte esto. Muchas apariencias externas, poca sustancia interna. Pero, amados hermanos, hay algo más peligroso, hablando del iceberg.
Cuando un iceberg no tiene suficiente masa debajo del agua, cuando no tiene suficiente masa, se vuelve inestable y puede voltearse completamente. Es decir, que el movimiento en un momento dado de la misma agua puede hacer que se voltee el iceberg y eso le hace peligroso. De la misma manera, amados hermanos, una vida cristiana basada solo en apariencias externas pronto va a colapsar. Pronto va a colapsar. Dios quiere por eso que crezcamos como un iceberg sólido, hermanos, con raíces o una buena masa debajo, profundas, que sostengan, amados hermanos, nuestro testimonio público. Quiero hacer un contraste aquí con el crecimiento auténtico. Quiero hacer un pequeño contraste, amados hermanos. El crecimiento hipócrita de un lado, el crecimiento genuino del otro lado. Repito, vamos a hacer ese contraste. Crecimiento hipócrita de un lado, crecimiento genuino del otro lado. El hipócrita está enfocado en la apariencia, su crecimiento, o lo que hace, su servicio. El genuino tiene el enfoque en el corazón. El hipócrita, el crecimiento hipócrita busca impresionar a otros. El genuino busca agradar a Dios. El hipócrita busca crecimiento horizontal, amados hermanos. ¿Sí? El hipócrita busca crecimiento horizontal. El genuino busca crecimiento vertical, su intimidad con Dios. El hipócrita es motivado por el orgullo. El genuino es motivado por el amor. El crecimiento hipócrita resiste a la corrección, ya lo decíamos. El genuino está hambriento de corrección. El hipócrita es competitivo con otros creyentes. El genuino, mis amados hermanos, es colaborativo en el cuerpo de Cristo. Y vemos algunos ejemplos de algunos hipócritas en la Biblia. Hay muchos, hay varios, pero una es el grupo de los fariseos. Allá en Mateo 23, verso 27 y 28 dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia". Esta palabra puede aplicar a nosotros. Otro ejemplo lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 al 11, donde Ananías y Zafira pretendieron dar todo. Ellos dijeron que estaban dándolo todo cuando solo dieron una parte. Buscaban reconocimiento sin el sacrificio real, amados hermanos. Ellos decían que estaban dándolo todo y Dios trajo juicio y castigo a estos hermanos. Pedro en Antioquía nos dice que, hermanos, los líderes no estamos exentos. Podemos caer en hipocresía al actuar diferente ante el público presente. Podemos actuar diferente también. Gálatas 2, del 11 al 14, Pedro el apóstol es reprendido, y lo hizo Pablo públicamente, por cuanto su pecado estaba arrastrando, la hipocresía estaba arrastrando a otros creyentes. Pedro el apóstol. Sí, el apóstol. Aquel que dijo: aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. De él me estoy refiriendo. Él, hermanos. Y bueno, vemos que la hipocresía, ya lo decía yo, pero vemos la manifestación de la hipocresía. En la vida personal oramos en público, pero hermanos, descuidamos la oración privada. Podemos orar en público para que nos demos cuenta, por si no nos hemos dado cuenta, por si de verdad hemos contristado grave al Espíritu Santo y no estamos dándonos cuenta del pecado en el que estamos viviendo.
hermanos, la hipocresía la podemos ver, es manifiesta. Nosotros la podemos reconocer en la vida personal. Entonces, orar en público, pero descuidar la oración privada. Podemos cantar sin una verdadera adoración de corazón, hermanos. Podemos cantar, hermanos, sin verdadera adoración en nuestro corazón. Criticamos pecados en otros mientras los practicamos nosotros en privado. Podemos nosotros criticar el pecado de otros mientras que nosotros estamos practicando esos mismos pecados que a veces señalamos en privado. Podemos dar testimonio de transformación, aquí yo le ponía, sin evidencia real del cambio que está ocurriendo en nosotros. Podemos decir una cosa, ¿sí? Ya hablaba de esas características de la hipocresía. Podemos dar testimonio de transformación, pero hermanos, nuestra conducta dice otra cosa. No es acorde a lo que dicen nuestras palabras. Y bueno, se muestra también en las relaciones. Podemos mostrar amor en la iglesia, pero amargura en casa. Varios hemos sido reprendidos por esto. Mostrar amor, servicio, entrega en la iglesia, pero amargura en casa. Predicar perdón, pero mantener rencores. Podemos nosotros hablar del perdón, del amor, pero estamos guardando rencor en casa o en nuestra vida privada, hermanos. Eso es hipocresía. Y ahí está la manifestación del pecado. Hablar de humildad mientras buscamos reconocimiento. ¿Sí? Buscar humildad, hablar de humildad mientras buscamos reconocimiento. O sea, es una contradicción lo que estamos diciendo. Aparentar generosidad mientras somos tacaños en privado también. Aparentar generosidad mientras somos tacaños en privado. Yo sé que el don, hay hermanos que dan. Hay hermanos que dan y el dar es un don de Dios. Todos hemos de dar, pero hay algunos que tienen un don especial para dar. Y otros nos cuesta para dar, pero aparte de eso, le añadimos que somos tacaños. Déjame decirte que un termómetro a veces solo refleja la temperatura del ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Un termómetro solo refleja la temperatura del ambiente. Se adapta el termómetro a las circunstancias como, hermanos, como el hipócrita que cambia según quien lo esté viendo. El termómetro cambia dependiendo a cómo esté el clima. Es así como a veces un hipócrita cambia dependiendo las circunstancias, dependiendo el lugar, dependiendo a las personas, puede cambiar de un momento a otro. Un termostato, mis hermanos, todos saben que es un termostato. Los vehículos tienen un termostato. Los carros tienen un termostato. Algunas otras máquinas tienen un termostato. Y el termostato, mis amados hermanos, influye y cambia la temperatura del ambiente. Es el que cambia la temperatura del ambiente. El cristiano auténtico, amados, es como un termostato. Transforma el ambiente con su presencia genuina, manteniendo su integridad sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. Sirve por
Entonces, en el servicio cristiano podemos servir por reconocimiento, ¿verdad? No por amor a Dios, ya lo decía. Enseñar verdades que no aplicamos en nuestra vida. Liderar sin integridad personal y mantener apariencias ministeriales mientras descuidamos nuestra alma. Quisiera pasar a unos pasos prácticos para vencer la hipocresía. Número uno, hermanos, cuando nosotros identificamos, vemos su manifestación en nuestras vidas de este pecado, quiero compartirte algunos pasos para poder vencer la hipocresía. Número uno, ser honesto. Hagamos una evaluación semanal, personal. Ya la escritura nos dice en el Salmo 139, verso 23, examinaos, examínanos, perdón, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, hermanos, pregúntate, ¿hay áreas donde mi vida no coincide con mi vida privada? Si hagamos esta pregunta honesta y sincera, cuando nos examinamos, ¿hay áreas donde mi vida pública no coincide con mi vida privada? Identifica motivaciones, por ejemplo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Número dos, paso número dos, confiesa y arrepiéntete de tu pecado, del pecado de hipocresía. Yo sé que a veces cuando venimos a Dios no venimos y comenzamos orando, o no sé cuántos comienzan orando, Señor, perdóname, o me arrepiento de algún pecado que he cometido. No sé cuántos nos arrepentimos y confesamos el pecado de manera frecuente, pero podemos hacerlo de manera más frecuente. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, amados, confesemos específicamente las áreas de hipocresía identificadas. Pide a Dios, amado hermano, que transforme Dios tu corazón, que transforme tu corazón y no solo tu comportamiento. Pidamos a Dios que transforme nuestro corazón y no solo nuestro comportamiento. Para ello, paso número 3, cultiva la intimidad con Dios. Cultivemos un tiempo para tener intimidad con Dios. Prioricemos nuestra vida devocional privada. Dediquemos tiempo diario a la oración sincera. Dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para ser transformados, hermanos, no solo para recibir información. Yo sé que adoramos mejor a Dios cuando lo conocemos. Y eso viene por medio de la información, pero cuando baja el corazón, empieza a haber transformación. Y amado hermano, adora en privado antes que de adorar en público. Como dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento primero. Paso número 4, buscar le pedía a una hermana que me ayudara a pronunciar esta palabra, accountability, algo así, a la rendición de cuentas. Practiquemos, busquemos rendir cuentas, hermanos. Eso me va a llevar a tener relaciones de transparencia. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Que busques a un hermano, a una hermana de confianza para rendir cuentas, para rendición de cuentas. Todos somos hermanos vulnerables a las luchas y tentaciones, por lo tanto, necesitamos a veces que alguien nos ayude cuando estamos fuertemente tentados. Permite que otros te confronten con amor.
Eso me lleva a ser transparente. Eso me lleva a no cuidar el qué dirán. Permitamos que otros nos confronten con amor. La palabra dice en Santiago 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago capítulo 5, verso 16. Yo sé que esta iglesia a veces como tal no tenemos tal costumbre, pero hermanos, esta es una buena costumbre que puede ayudarnos, que puede bendecirnos, el de rendición de cuentas. Por lo regular, siempre vamos de aquí para allá. Es decir, a veces hemos de llamar a uno, a otro hermano para platicar con él, pero no es a veces de allá para acá, para buscar consejo, por ejemplo. Y bueno, el paso número 5, alinear motivaciones. Hemos de revisar constantemente nuestros motivos. Antes de cada acto de servicio, mi amado hermano, pregúntate, ¿a quién busco agradar? ¿Busco hacer el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace mi mano derecha? Celebra cuando Dios recibe gloria, amado hermano, no cuando tú recibes reconocimiento. Celebremos que Dios está siendo glorificado, amado hermano. Celebremos eso. Celebremos lo que Dios está haciendo, no cuando nosotros estamos haciendo algo para recibir reconocimiento. Dice Primera de Corintios 10, verso 31, sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Número 6, practiquemos la humildad. Esto nos lleva a tener actos intencionales de humildad, hermanos, que quiere decir que sirvas en áreas, hermano, donde no recibas reconocimiento público. Sirve en áreas donde no recibas reconocimiento público. Acepta corrección sin defenderte en algunos momentos. Sí, en algunos momentos recibe corrección. Acepta la corrección, perdón, sin defenderte y te quiere dar un argumento al hermano y tú le mandas 10 argumentos para autojustificarte. Am, reconoce públicamente tus errores y limitaciones también. Pedro nos dice, de hecho, en el capítulo 5 de su primera carta, dice que nos revistamos, revestidos de humildad. No sé cómo es eso, pero, o sea, sobre algo que él ya ha hecho, sobre esas virtudes que Pedro mismo nos lleva a practicar, nos dice que nos revistamos de humildad. Vístete de humildad. Y Pedro es quien más nos exhorta a ser humildes, déjame decirte. Él sabe por qué, hermanos. Él sabe por qué. Vivamos en gracia, hermanos. Recordar diariamente, hemos de recordar cada día el Evangelio, hermanos. La autenticidad no viene del esfuerzo propio, sino de la gracia de Dios, amados hermanos. Recuerda que Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Recuerda, hermano, que eres amado por lo que Cristo hizo, no por tu apariencia, tu performance, ¿verdad? Él te ama por lo que Él ya hizo en la cruz por ti. Permite que la gracia, amado hermano, te libere de la necesidad de impresionar a otros. Hermanos, para concluir y para terminar aquí es, la hipocresía, amado hermano, es un cáncer. Es una enfermedad, decía yo, del alma. Es el tema que le puse. Porque es en la mente que yo tengo que de alguna manera primero autoverme, autopercibirme como un super hermano espiritual, genuino, para dar una apariencia que no es. Y aquellos que se autoperciben una cosa y otro, o sea, tienen que estar enfermos mentalmente.
porque no son lo que ellos creen o piensan o se autoperciben. Es así como llegamos a la hipocresía. Nosotros nos autopercibimos otra cosa cuando en realidad no somos eso que decimos o tenemos en la mente. Por eso yo le puse ese título, mis hermanos, disculpen si alguno le hiere. La hipocresía es un cáncer espiritual, amados, que destruye la efectividad de nuestro testimonio. Y por otro lado, obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Pero gracias a Dios, hermanos, no estamos condenados a vivir en la falsedad. El Señor hoy nos lleva a tomar acciones, a reconocer las áreas de hipocresía de nuestra vida, nos lleva a que confesemos nuestro pecado sinceramente ante Él, nos lleva a comprometernos también a vivir una vida auténtica. Y hermanos, iniciemos hoy con estos pasos para alejarnos de la hipocresía. Oramos a Dios, hermanos. Te agradecemos, Padre bueno, por tu palabra. Agradecemos por tu buen espíritu que nos confronta, que nos redarguye. Ayúdanos, Señor, danos humildad para alejarnos de la hipocresía que acecha fuertemente a nuestras vidas y lo hace en todo momento, Señor. Pon humildad, pon transparencia en cada uno de nosotros, que podamos ver lo que tú has hecho en la cruz por cada uno de nosotros y que decidamos vivir conforme a ese llamado que nos has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.